Buenas tardes, ¿me escuchan bien atrás? Sí, perfecto. Entonces, vamos a empezar hablando sobre un tema que tiene que ver con la herencia de organelos en las plantas. Si tienen dudas, pueden levantar la mano, no se sientan inhibidos en hacerlo. Vamos a empezar con una pequeña revisión de lo que es la célula vegetal. Entonces, en la célula vegetal, ustedes aprendieron en sus cursos de biología que tiene una pared celular, que es la que le da la rigidez a la célula, seguido por una membrana plasmática, que se mira aquí un poquito en rosado, tal vez no tan bien ahí atrás, y luego el citoplasma, que es la matriz en donde están flotando los demás organelos. En esta diapositiva se me borraron los nombres de unos organelos. ¿Será que me pueden ayudar a recordar cuáles son los nombres de esos organelos? A ver, sin pena, díganlos ahí fuerte. ¿Cuál será este morado? Muy bien, el núcleo. Este amarillo. Y ya ven que hay varias mitocondrias en la célula. ¿Y estos verdes? Excelente, yo creo que ustedes tienen que venir aquí a dar la charla hoy. ¿Y aquí? Perfecto, muy bien, 10 puntos a todos. Entonces, ven que todos los organelos en la célula están ahí flotando y cada uno de esos organelos tiene una función definida, pero ¿cuál de esos organelos tiene la información genética? El núcleo tiene la información genética y por allá hay algo más. Las mitocondrias también son otro organelo que tienen información genética y… Excelente. ¿Hay algún otro organelo que tenga ADN? Entonces, perfecto. Muy bien a todos, felicitaciones. Los 3 genomas de una célula vegetal son exactamente los que ustedes dijeron. El genoma nuclear, las mitocondrias, el genoma mitocondrial y el genoma de los cloroplastos. En una célula animal, ¿cuántos genomas tenemos? ¿Cuál es el que no tenemos? ¿Verdad? No tenemos cloroplastos, no podemos hacer fotosíntesis. Muy bien. Entonces, vamos a pasar, ya que se saben muy bien cuáles son los organelos y dónde está el ADN, vamos a ver un poco de herencia mendeliana. ¿Se recuerdan que cuando ustedes tienen un fenotipo, cuando ustedes miran una arveja y la cruzan con una arveja verde, una blanca, de repente en sus cruces pueden tener verdes y blancas, o a veces solamente verdes? ¿Y eso tiene que ver con qué? Tiene que ver con la información que está en los genomas, los cromosomas, y esta información está en el ADN nuclear. Entonces, aquí vemos que esta planta es diploide, por lo tanto tiene 2 pares de cromosomas y van a tener 2 alelos, uno que corresponde al que venía del padre y uno al de la madre, y al cruzar la información en la herencia mendeliana va a haber una recombinación entre la información de un padre con la información del otro para producir una combinación de variantes. Esto se puede ver de otra forma a través de la meiosis. No es necesario que lean las letras, solo quería tenerles como que refrescar un poco lo que era la meiosis. Entonces tenemos los cromosomas en la célula y los rojos, digamos, vienen de la madre, los azules vienen del padre, y a la hora de la meiosis va a haber una replicación del ADN, luego se van a parear los cromosomas homólogos, el que corresponde a la mamá con el del padre,
Y luego va a haber recombinación a través de quiasmas. Y luego a la hora de dividir y crear las nuevas células va a haber un intercambio de la información. Entonces esto es lo que ustedes han visto en sus clases de genética con la herencia de la información nuclear, lo que se encuentra en el núcleo. Sin embargo, existe genética que no es mendeliana. Entonces les voy a pedir que miren por unos 30 segundos este diagrama y después vamos a hacer una pequeña discusión. Vamos a asumir que los recuadros que están en negro corresponden a alguna enfermedad. Normalmente en redondo siempre es la mujer, el cuadrado es el hombre. ¿Qué notan ustedes en este tipo de herencia? ¿Que se transmite solo por la madre? Entonces vamos a ver. Cuando la madre tiene la enfermedad, es portadora, van a tener sus hijos, van a ser también portadores de la enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando el padre tiene la enfermedad? Los hijos no tienen la enfermedad. Aquí cuando es la mujer que tiene la enfermedad, los hijos sí la tienen. Entonces aquí estamos viendo que la enfermedad es uniparental. Quiere decir que esta información es transmitida por información genética que no está en el núcleo. Y entonces, ¿qué información genética vimos hace unos minutos que no está en el núcleo? Puede ser información que está en la mitocondria o en el cloroplasto. Entonces, para hacer un pequeño recuento del tipo de transmisión que hay en plantas, les hice este cuadro. Normalmente la mayoría de plantas, animales y hongos van a tener herencia de los organelos, es decir, mitocondrias y cloroplastos, por vía materna, viene a través del huevo. Entonces acá MT lo estoy abreviando como mitocondria, CP como cloroplasto, MAT materno y PAT paterno. Entonces la mayoría de los organismos, nosotros, los perros, los hongos y la mayoría de las plantas van a tener las mitocondrias y los cloroplastos heredados de vía materna. Sin embargo, hay casos donde tenemos el extremo opuesto y hay una referencia en un árbol que se llama secuoya, donde la mitocondria es transmitida, la mitocondria y el cloroplasto son transmitidos por vía paterna, es decir, que se van a través del polen. Y luego tenemos casos intermedios donde tenemos mitocondria transmitido maternamente, cloroplasto paterno. Este es el género del kiwi, la fruta esta verde, y de las coníferas, los pinos, los abetos, todas las gimnospermas. Y aparte tenemos unas plantas donde la mitocondria es transmitido de vía paterna y el cloroplasto de vía materna, y ahí tenemos el banano, una planta que se llama silene, y el melón y el pepino. Entonces vamos a pasar ahorita a un caso específico que rompe muchas de las reglas que nosotros hemos aprendido, y es el caso del pepino o el pepinillo. Este es el nombre científico, Cucumis sativus. Entonces hay 3 razones por las cuales es interesante estudiar el pepino. Una, la transmisión del ADN mitocondrial es de vía paterna, como habíamos visto anteriormente. Entonces yo les voy a enseñar, voy a pasar acá, y si no me escuchan me dicen. ¿Me escuchan más o menos? Sí. Bueno, aquí arriba tenemos un gel de agarrosa, acá tenemos el marcador molecular, tenemos una línea de pepino que se llama TGM1, no importa el nombre, y otra que se llama línea B. Cuando se analiza con PCR como un marcador molecular, cuando se analiza con un marcador molecular, ustedes pueden ver que existe diferencia entre las bandas. Esto se llama un polimorfismo. Entonces esta línea tiene esta banda, esta tiene la otra,
Y cuando hago cruces entre las dos líneas de pepinos, la progenie, o sea, los hijos van a sacar el polimorfismo de este padre y el polimorfismo de este otro padre. Y si se hacen cruces recíprocos, eso quiere decir que puedo utilizar una planta como madre aquí y la otra como padre. Y en este caso utilizo esta como madre y esta como padre. Vemos que el polimorfismo es igual en los dos cruces. Pero cuando tenemos herencia unipaterna, como en las mitocondrias, vamos a ver que pues vemos el polimorfismo. Este es para una de las líneas, este es para la otra, y acá en este cruce vemos que la progenie hereda solo el polimorfismo del padre B, en este caso del padre. Aquí era TMG1 el padre, siempre se pone la madre primero y el padre después, entonces aquí heredan el del padre. Entonces podemos ver que en un polimorfismo en la mitocondria que tiene una herencia uniparental, podemos ver diferencias en los dos cruces recíprocos, y esta es una forma de encontrar las diferencias entre el tipo de herencia en núcleo y en los organelos. Otra razón por la que es importante, voy a ver si apago aquí, no sé si puedo. El tamaño del genoma mitocondrial del pepinillo también es muy interesante. Entonces, la mayoría de animales, hongos y plantas van a tener un tamaño del genoma mitocondrial relativamente pequeño, 17 kilobases, con 17,000 pares de bases. En los hongos 15,000, o sea que nosotros, nuestro genoma, esto es lo que mide. Las plantas, la mostaza, la familia de la mostaza es la que tiene el genoma más pequeño en las mitocondrias, con 200 kilobases, el maíz 570, pero el pepino, miren, tiene un genoma mitocondrial de 1,500 kilobases. Eso quiere decir que es 90 veces más grande el tamaño del genoma de la mitocondria del pepino que el de nuestro genoma. Y ese tamaño tiene que ver porque hay muchos elementos repetitivos en las mitocondrias del pepino, y esos elementos repetitivos pueden recombinar entre sí por las propiedades del ADN, y a la hora de recombinar pueden crear, este es el ADN mitocondrial, es un círculo, y a la hora de recombinar pueden formar dos minicírculos que tienen toda la información genética que tenía el círculo madre, pero están separados. Y esto es un proceso dinámico porque este minicírculo puede volver a interactuar y recombinar con este para dar esto y volver a dar el mismo círculo madre original, o bien puede interactuar con otro elemento repetitivo y generar un círculo que tiene toda la información que tenía el círculo original, pero la tiene en un orden diferente. Entonces esto es algo que es muy interesante en pepino y no ocurre en la mayoría de plantas. Ocurre en pepino por el gran tamaño del genoma mitocondrial, no ocurre con nosotros. Nuestro ADN mitocondrial tiene un orden de los genes muy establecido. Y aquí solo quería hacer como que una pequeña demostración de cómo podía ser ese proceso de recombinación. Entonces, para revisar, en la mayoría de organismos las mitocondrias son transmitidas por vía materna, pero en el pepino vimos que la transmisión era de vía paterna. En la mayoría de los organismos el tamaño del genoma mitocondrial es pequeño, 15 kilobases. En el pepinillo es muy grande, es 1,500 kilobases. Y el orden de los genes es altamente conservado en la mayoría de organismos, hongos, plantas y animales, pero en el pepino, por el gran tamaño y estas repeticiones, los rearreglos son muy comunes. Y la importancia de estos rearreglos es que permiten cambios estructurales en
en el genoma, en el ADN del pepino, y esos cambios normalmente, si afectan el orden de un gen, van a ser letales. Recuérdense que la mitocondria tiene una función muy importante en los organismos porque está involucrada en la respiración celular. Si ustedes crean una mutación en la mitocondria, el organismo no va a funcionar y por lo tanto esa mutación es deleteria y no va a ser transmitida porque el organismo se muere. Pero existen ciertos ejemplos, como en cebolla, una esterilidad citoplásmica, en el maíz, en Arabidopsis, que es una planta modelo, y en el pepino, donde se encontraron unas mutaciones que se debían a estos rearreglos mitocondriales. Y para hablarles un poco del pepino, que fue lo que yo trabajé, aquí abajo pueden ver las cómo se mira un pepino normal, desde plántula, adulto y el fruto. Y aquí está este rearreglo de la mitocondria que genera un fenotipo que le llaman el mosaico del pepino. Entonces ustedes pueden ver que desde chiquitas las plantas se miran con un verde arrugado y salpicadas de amarillo o blanco, mismo fenotipo que sigue en la etapa adulta y en los frutos. Y entonces cuando uno trabaja con plantas que se miran raros, cuando uno trabaja en genética le interesa ver qué es lo que pasa con ese fenotipo. Entonces nosotros lo que hicimos es, bueno, crucemos este fenotipo con esta planta con el fenotipo simpático del mosaico y vamos a cruzarlo con plantas normales y vamos a ver qué pasa. Y entonces lo que hicimos fue generar un montón de progenies y ver cuáles eran normales, como en esta línea aquí, cuáles tenían el mosaico, pero nos dimos cuenta que de repente habían familias que tenían que podían tener una mezcla de los dos. Entonces este es como un zoom a esto, y al cruzar unas hembras con el mosaico, teníamos familias que eran completamente normales. Teníamos otras progenie que era completamente mosaico. Y teníamos unas, ustedes pueden ver aquí si hay alguna mezcla. Muy bien, entonces ahí chiquitas se pueden visualizar unas plantas que tienen el fenotipo mosaico, que crecen más despacio porque es un rearreglo en la mitocondria y eso le está haciendo a la planta que sea menos vigorosa y que crezca con menos rapidez. Entonces nosotros lo que hicimos fue un análisis de mapeo genético. No voy a entrar en detalles, al menos que ustedes tengan alguna pregunta, pero lo que hicimos fue descubrir que en la herencia de la mitocondria no solo está involucrada la mitocondria per se, pero también había un gen nuclear, y ese gen nuclear en el pepino está de cierta forma controlando cuáles son las mitocondrias que pueden ser transmitidas a la siguiente generación. Entonces este solo es como que uno de los resultados donde encontramos que habían unos marcadores en el cromosoma 3, son más detalles de lo que, pero solo para decirles que hay interacción entre el núcleo y la mitocondria en las plantas. Entonces, para concluir, solo quería decirle unos puntos que me gustaría que ustedes llevaran como de recuerdo a su casa. Uno es que el pepino tiene 3 tipos de herencia: biparental para el ADN nuclear, paterno para los cloroplastos y materno para el ADN mitocondrial, lo cual lo convierte en un modelo de herencia genética que puede ser utilizado para estudios en laboratorio o para escuelas. También que el tamaño del genoma mitocondrial del pepino es mucho más grande que el de genomas de otros organismos. Recuérdense que es 90 veces más grande el genoma mitocondrial del pepino que el del ser humano. El genoma mitocondrial del pepino sufre muchos eventos de recombinación y uno de ellos es responsable de este fenotipo de la mutación que le llamamos mosaico del pepino. Y luego las mutaciones en el genoma mitocondrial son raras por la importancia de la función de la mitocondria
para los organismos, pero hay algunas que son viables y esas pueden ser utilizadas en análisis genéticos para estudiar función, para estudiar cuáles son el rol de estas mutaciones en las plantas.